Hola, ¿qué tal? Soy docente innovadora y en este vídeo te voy a explicar las integrales indefinidas. Para poder entender las integrales indefinidas, tenemos que entender dos propiedades que son muy sencillas. La primera de ellas es el producto y la segunda es la suma. ¿Por qué digo el producto? Bueno, si os dais cuenta, esa A sería como si fuese un número, sería un número multiplicada por una función. Entonces ese número ya directamente, sin hacer nada, lo puedo sacar fuera de la integral. Esa sería la primera propiedad. La segunda propiedad sería la suma o la resta. ¿Qué significa eso? Que yo directamente puedo dividir esa integral en dos. Esa primera parte sería f de x por diferencial de x más menos g de x por diferencial de x. Ahora, teniendo en cuenta esas dos propiedades, vamos a hacer una serie de ejercicios para que las entendáis perfectamente y veáis lo sencillo que es. Esta primera integral es 5 por x al cuadrado diferencial de x. Si os dais cuenta, es igual que esa primera propiedad que os acabo de explicar hace un momento. Entonces ese 5, como es un número, directamente lo saco fuera y me quedaría 5 por la integral de x cuadrado por diferencial de x. ¿Y ahora cómo resuelvo x al cuadrado? Bueno, pues tenéis que aprenderos esta parte. X elevado a cualquier número, por ejemplo la a, por diferencial de x, el resultado es x elevado a más 1 dividido todo para a más 1, más una constante, ¿vale? Entonces, eso significa que si la x está al cuadrado, la a será 2 y sumaré 1. Entonces será x elevado a 2 más 1 dividido todo para 2 más 1, más la constante. 2 más 1 es 3, entonces es 5 por x elevado a 3 dividido para 3, más la constante. Como 5 y 3 no lo puedo simplificar, pues me quedaría así. Vamos con la siguiente. La siguiente es 7 por e elevado a x, pero en esta tenéis que saber que la integral de e elevado a x por diferencial de x es igual a e elevado a x más esa constante. Arriba se me ha olvidado, la pongo, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre en esta integral? Pues que el 7 es un número, lo saco fuera de la integral. 7 por integral de e elevado a x por diferencial de x. Como la integral de e elevado a x hemos visto que era e elevado a x, pues directamente la solución es 7 por e elevado a x más esa constante. En esta tercera es más sencilla porque ya tengo el 4 fuera y me he dado cuenta que tengo que tomar la primera de todas. Entonces, x elevado a 3 más 1 dividido para 3 más 1, más la constante. Entonces me quedaría 4 por x elevado a 4 dividido para 4. 4 con el 4 se simplifica y ya me quedaría x elevado a 4 más la constante. ¿Veis? Son súper sencillas si conocemos las propiedades que os he explicado. Estas últimas tres tienen que ver con la segunda propiedad que yo os he explicado. Si os dais cuenta, os las he seleccionado así por orden para que lo entendáis, ¿vale? Entonces vamos a hacer la 4, la 5 y la 6 ahora. Esa la voy a dividir y me quedaría, en todas me quedaría la primera parte, luego la sumo, la resto y la segunda. Entonces la primera estaría 2x por diferencial de x más la integral de coseno de x por diferencial de x. La primera de ellas es el numerito, que sería otra vez la primera propiedad, lo saco fuera y me quedaría 2 por integral de x elevado a 1 por diferencial de x. Cuando la x no lleva nada, le pongo un 1. Y luego más la integral de coseno de x por diferencial de x. Pero esta también la tenemos que aprender. Entonces la integral de coseno de x por diferencial de x directamente es el seno de x más una constante. Entonces aquí me pondría más el seno de x más la constante. Así que como esa es x elevado a 1, sería x elevado a 1 más 1 dividido para 1 más 1. Más el seno de x más la constante. 1 más 1 será 2, entonces ahí me quedaría 2 por x
al cuadrado dividido para 2 más seno de x. Como el 2 con el 2 me lo puedo simplificar, así me quedaría una integral muy sencilla, que es x al cuadrado más seno de x más k. En esta integral número 5 es igual que la número 4 y me la voy a dividir en 2. Si os dais cuenta es igual que la segunda propiedad, entonces la divido en esas dos que os he comentado. Entonces la primera de todo sería la integral del número 3 por diferencial de x menos la integral del seno de x por diferencial de x. Aquí tenemos que saber que hemos explicado previamente el coseno, pero el seno no. Entonces no es igual. Entonces tenemos que tener en cuenta cómo es esa integral del seno. Entonces la integral del seno de x por diferencial de x es igual a menos el coseno de x más la constante. Pero sobre todo tened en cuenta que es menos. Ese 3 es un número, entonces directamente lo puedo sacar fuera y me quedaría la integral de diferencial de x. La integral de diferencial de x siempre es x. Entonces si tengo un número me sacaría el número por x más la constante. Entonces en esa primera sería 3 por x menos paréntesis menos coseno de x más la constante. Aquí ya tenemos que tener en cuenta los signos del menos coseno, entonces sería 3x menos por menos es más por coseno de x más k. Y ya estaría. ¿Veis cómo es muy sencillito? Ahora la número 6 es igual, tengo que volver a tener en cuenta la segunda propiedad. Pero claro, si os dais cuenta tengo la segunda y la primera, porque siempre tengo numeritos por ahí. Esta integral, al grabarla, no se ve, entonces os dejo que la hagáis vosotros y vosotras y que escribáis el resultado en comentarios. No os preocupéis que os la corregiré y si la tenéis mal os lo diré y si la tenéis bien os lo diré también, ¿vale? Bueno, si os habéis dado cuenta hemos hecho 1, 2, 3, 4, 5 y 6 integrales. Bueno, ¿qué tenéis que tener en cuenta para esas 6 integrales? Toda la teoría que os he explicado. Entonces en esa teoría simplemente tenéis que repasar las formulitas. Las formulitas son las que os voy ahora a subrayar. Esa primera es que x elevado a diferencial de x, esa integral, es igual a x elevado a más 1 dividido para a más 1 más la constante. La segunda formulita es la integral de e elevado a x, diferencial de x, es igual a e elevado a x. Y todo esto que os estoy subrayando en amarillo os lo tenéis que estudiar. La integral de coseno de x, diferencial de x, es igual a seno de x más la constante. La integral de seno de x, diferencial de x, es igual a menos coseno de x más k. Luego teníais otra, que era la integral de diferencial de x, era igual a x. Entonces, tenéis que poneros en una hoja todo ese formulario con las diferentes fórmulas que tenéis que ir repasando y estudiando para que no se os olvide. Todas estas que os estoy marcando ahora son las que tenéis que apuntaros en ese formulario de integrales que os tenéis que ir haciendo. Ahora vamos a hacer estas dos integrales. Son muy fáciles, aunque parecen súper complicadas. Entonces os voy a hacer la primera de ellas y luego la segunda os voy a dejar un minuto aproximadamente para que la planteéis. Esa primera, ¿qué ocurre? Que tengo esa suma, entonces la voy a dividir en dos. Esa primera, que sería la integral de x dividido para x diferencial de x, y luego la segunda parte, que sería la integral de 1 dividido para x diferencial de x. Si os dais cuenta, x dividido para x me queda un 1, entonces me quedaría la integral de diferencial de x, que ya sabéis que la integral diferencial de x es x, más la integral de 1 dividido para x diferencial de x. Vale, esta es nueva, esta la tenéis que estudiar también. Entonces la integral de 1 dividido para x diferencial de x es igual al logaritmo neperiano de x en valor absoluto, más k. Esta es otra de las formulitas que tendréis que estudiar. La primera sería directamente el número, lo sacaríamos fuera,
y como habíamos dicho anteriormente, ese es el número por x. Entonces me quedaría la integral de x más el logaritmo neperiano de x en valor absoluto más k. Esta de aquí es la que os voy a dejar un minuto para que la planteéis, pero os ayudo un poquito para que veáis cómo la tenéis que hacer. Tenéis que dividirla en tres, esa primera, la que os acabo de subrayar en rojo, luego esa segunda, la que os acabo de subrayar en azul, y luego finalmente la tercera, la que está en lápiz, ¿vale? Bueno, supongo que ya la habéis planteado, os dejo menos de un minuto porque es que si no se hace muy largo el vídeo. Entonces tenéis que dividirla en tres integrales. La primera sería 2x al cubo dividido para x al cuadrado diferencial de x, más la segunda x al cuadrado dividido para x al cuadrado, menos la tercera x dividido para x al cuadrado diferencial de x. La primera, si os dais cuenta, como x, el 2 lo puedo sacar fuera, y como es x al cubo dividido para x al cuadrado, me quedaría 2 por x. Me voy a poner primero, segundo y tercero para que lo veáis bien. Hago esa simplificación de esa primera como os acabo de decir, y me quedaría la integral de 2x diferencial de x. Más, como tengo x cuadrado dividido para x al cuadrado, me queda 1. Entonces es 1 por diferencial de x, menos x dividido para, tengo x al cuadrado, me quedaría 1 dividido para x diferencial de x. Igual, esa primera, pues el 2 lo saco fuera y luego la x, ya sabéis que tenemos que sumarle 1. Entonces como el exponente es 1, 1 más 1 sería 2, más la constante, ¿vale? Más la segunda, como es un 1, acordaos que la integral diferencial de x era x, entonces es 1 por x. Y la tercera sería menos, y esa hemos visto que era la del logaritmo neperiano que acabamos de explicar. Entonces sería menos valor absoluto de x, logaritmo neperiano y valor absoluto de x. Así que me quedaría 2 por x al cuadrado dividido para 2, el 2 lo simplifico, más x menos logaritmo neperiano, valor absoluto de x, más la constante. Y finalmente el resultado es x al cuadrado más x menos logaritmo neperiano de x más la constante. Ya perdonaréis, pero parece ser que la luz de este vídeo no es muy correcta para poder verlo todo perfectamente. Pero bueno, ya veis que esto es muy sencillito, es muy fácil, y lo único que tenéis que hacer es mis indicaciones para poder aprobar y entender perfectamente las integrales. En el próximo vídeo os voy a hacer ejercicios para entrenarse con integrales. Vamos a hacer cerca de 20 integrales, os voy a ir explicando todas esas. Luego estas otras que ya son un poco más complicadas, y ya las últimas serían estas con cosecantes, cotangentes, raíces, etc. Muchísimas gracias por pertenecer a mi aventura tecnológica y nos vemos en el próximo vídeo. Bye.